Así inicia noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero están aquí en titulares. En Noticia Colombia, una nueva masacre enluta al país. Con la de este martes en el departamento de Antioquia, llegan a 85 en el presente año. La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas condena la violencia y pide acciones de protección al gobierno. Muy tarde, ese pronunciamiento, dicen organizaciones de víctimas. Tenemos ese panorama y lo analizamos. En Noticia Bolivia, la justicia instruye que se archive el caso conocido como fraude electoral 2019. Así comienza a cerrarse desde los estrados judiciales un oscuro capítulo para el país en donde se instaló una narrativa de fraude del movimiento al socialismo para luego dar un golpe de Estado al presidente Evo Morales. La pregunta es si quién paga todo el sufrimiento del pueblo boliviano. Profundizamos en ello. Y en Noticia Nuestra América Latina, inició este martes la cumbre anual de un maltrecho Mercosur. Argentina asumirá la presidencia pro tempore y promete revitalizar el bloque. El asunto central es la recuperación económica en naciones miembro en tiempos de pandemia. Son asuntos que analizamos en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, diversas organizaciones continúan denunciando el exterminio social en el país. Con el asesinato de 3 personas en Antioquia, cuna del paramilitarismo, se cuentan 85 masacres este año. La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas le recuerda al presidente de esta nación, a Iván Duque, que es deber del Estado implementar políticas públicas para proteger a la población. Autoridades locales confirmaron este martes una nueva masacre en el departamento de Antioquia, municipio Caucasia. Varios hombres armados asesinaron a 3 personas cerca del sector conocido como Las Parcelas, en la vereda La Uribe. Al parecer, las víctimas eran encargadas de cuidar pequeños terrenos de campesinos. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, se trata de la masacre número 85 en el país este 2020, la número 4 en ese municipio y la 21 en ese departamento. Se trata de un territorio históricamente golpeado por el conflicto armado y donde nacieron las células del paramilitarismo que aún reinan en Colombia. Desde 1985, grupos armados hicieron presencia y cometieron todo tipo de crímenes, con la supuesta bandera de contrarrestar el crimen común y acciones insurgentes, como las del Ejército de Liberación Nacional y las FARC. La historia del nacimiento de estructuras criminales se conoce por investigaciones de la Corte Suprema, investigaciones académicas y declaraciones a la justicia de lugartenientes recluidos en cárceles norteamericanas o colombianas. Ex paramilitares son testigos de que en la hacienda Guacharaca, propiedad de la familia Uribe Vélez, los hermanos Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe fundaron el grupo paramilitar Bloque Metro de las AUC. En versiones a la justicia y a la prensa, estos testigos también reseñaron que en otra hacienda, propiedad de la familia Uribe, La Carolina, nació el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Estas estructuras fueron el germen de al menos 80 organizaciones armadas, conocidas como las Convivir, que operaron bajo la fachada de Asociación de Seguridad Privada, legalizadas por el expresidente Uribe, siendo gobernador de Antioquia en 1996. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció para condenar la tragedia que vive hoy el país. En lo que va de 2020, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha documentado 66 masacres, en las que 255 personas fueron asesinadas en 18 departamentos del país. Además, la oficina ha recibido información sobre el asesinato de 120 defensores de derechos humanos en lo que va del año.
Desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, la misión de verificación de la ONU en Colombia también ha documentado 244 asesinatos de excombatientes de las FARC. Y exigió al gobierno de Iván Duque medidas sólidas para impedir que la violencia siga normalizada. La alta comisionada recordó que es deber del Estado estar presente en todo el país, implementando políticas públicas integrales, no solo con medidas en contra de los responsables de la violencia, sino también brindando servicios básicos y salvaguardando los derechos fundamentales de la población. Por fin, la comunidad internacional posa la mirada sobre esta situación, mientras el gobierno solo se pronuncia para responsabilizar a terceros. Sumamos información a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, buenas noches. Gracias, Tatiana, muy buenas noches. Pues epicentro de la violencia, el departamento de Antioquia, donde en lo corrido del año ya van alrededor de 20 masacres las que se perpetran allí. La última, hacemos referencia, en el municipio de Caucasia. Allí se han perpetrado 4 masacres. Según las primeras versiones, hombres fuertemente armados llegaron hasta la vereda La Uribe y abrieron fuego contra unas personas que se encontraban en este lugar, asesinando a las 3 personas que murieron bajo las balas de los paramilitares. Aseguran que fueron los caparrapos, una nueva banda neoparamilitar que hace presencia allí, que se disputan los territorios y las rentas de la minería legal, ilegal y del narcotráfico. Esto se da con un contexto, Tatiana y televidentes, cuando la alta comisionada para los derechos humanos hace un llamado al Estado colombiano para que garantice y haga presencia en los territorios y garantice la seguridad para la población y para los defensores de derechos humanos. Ya son alrededor de 85 las masacres que se vienen perpetrando en Colombia. Son más de 280 los líderes sociales. Y el gobierno, a pesar de las advertencias internacionales, pues parece que en temas de seguridad y de protección a líderes sociales no tiene la capacidad para reaccionar. Gracias, Hernán. Este es el panorama que vamos a analizar, que ponemos en contexto, que profundizamos con Camilo González Pozo. Es el director de Indepaz, nos acompaña también desde Bogotá. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo ha estado? Sí, muy buenas noches. Bueno, pues muy preocupado con toda esta situación y noticias y la alerta internacional que ha dado la señora Bachelet. Sí. Doctor Camilo González, ustedes se han convertido durante este año, sobre todo este año, ante esa espiral de violencia, en un medio de referencia, de información para los medios de comunicación, porque cuentan diariamente sobre las masacres, sobre los líderes sociales asesinados, sobre los excombatientes también, que han sido víctimas de homicidio. ¿Cómo es, primero permítanme preguntarle, adelantar un conteo estadístico tan doloroso? Pues algo dramático, pero que en realidad pues a nosotros se nos impuso por la petición de la gente, con la cual trabajamos en muchas regiones de Colombia, y nos han dado la información y nos envían información todos los días, a toda hora, de la cumbre agraria, de las organizaciones indígenas, de intelectuales. Y pues es un drama, imagínense, este año ya llevamos 291 líderes asesinados, ya superamos la cifra del año anterior y estamos como retornando a lo que estaba pasando hace 2 años, y excombatientes 63 este año, es una cifra escandalosa. 1091 líderes sociales desde que se firmó el acuerdo, y este año 291. Entonces es una escalada muy dolorosa que amenaza con hacer colapsar aquí la situación de credibilidad en la transición al posconflicto, a la paz, y hace un reclamo, una exigencia multitudinaria al gobierno, que se ha expresado de todas las formas en el país y a nivel internacional, para que tome medidas eficaces, porque las fórmulas que está tomando el gobierno son realmente muy inoperantes. Por González, hoy, a propósito también de esta situación, se pronuncia
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organizaciones sociales dicen muy tarde. Ha sido todo un año de ese panorama que usted bien nos está recordando. ¿Usted qué opina de esto? Pues la verdad que la comunidad internacional ha hecho llamamientos y la oficina de la comisionada de Naciones Unidas fue la que primero alertó en el mes de marzo aquí en Colombia sobre este fenómeno de las masacres que se están disparando. Hizo una comparación a esa altura, hablaba de 46 masacres que ya superaba la situación del año anterior, y en realidad fue la alerta de Naciones Unidas las que disparó la preocupación nacional y que nos ha llevado a todos pues a decir que no se puede repetir la historia de un país de masacres. Es que la contabilidad aquí es del horror. Más de 6.000 masacres en el conflicto armado interno en este siglo, del año 2000 al año 2010, más de 1.500 masacres, y con los acuerdos de paz, con las negociaciones, con toda esta situación, logramos que se descendiera en el 2015 a 8 masacres, y pensábamos que esa página ya estaba cerrada, pero hay una cultura perversa en ciertos sectores y ciertas prácticas de control territorial de riquezas que recurren al método del pánico, del terror para imponer dictaduras. Y en esta zona de Antioquia, donde hay una persistencia tan grande, es lo que aquí llamamos, o podríamos llamar para hacer un símil, el Arco del Oro, porque toda esa zona que va desde el Magdalena Medio, en el centro de Colombia, a la costa pacífica, Chocuana, es la zona del oro, 95% de la producción legal e ilegal de oro, y ahí se están disputando a tiros gente que está detrás, los de escritorio que hacen el lavado de activos y los gatilleros que hacen el trabajo en terreno. Y lo más grave es que el gobierno pues solamente anuncia recompensas, carteles, pero las medidas no son efectivas a pesar de las advertencias y de que esto ha sido señalado en alertas tempranas por la Defensoría del Pueblo. Desafortunadamente el gobierno tiene la calificación de que todo lo que ocurre en Colombia es una guerra del narcotráfico. Y entonces, con esa simplificación, no se adoptan las políticas que corresponden a la gravedad del problema en cada región, en cada proceso. El mismo remedio para todas las enfermedades termina matando a los pacientes. Sí, y toda esa simplificación, le pregunto, doctor Camilo González, ¿ha naturalizado para el pueblo colombiano ese mensaje que envía permanentemente el gobierno, que todo es una situación de narcotráfico, del crimen organizado relacionado con las drogas? Se ha naturalizado de tal manera que los medios locales y además de ellos, quien recibe toda la información, no se haga más que ver diariamente cómo se cuentan los muertos a través de las masacres, a través de los homicidios de líderes sociales, de los indígenas, de las comunidades negras en el Chocó. Es decir, ¿se ha naturalizado hasta qué punto una situación de estas? Al ver que hay una población colombiana que se queda como inerme. No, en el discurso del gobierno, lo que repite todos los días el ministro de Defensa, pues sí se ha normalizado que dice lo mismo, pero la credibilidad que tiene es muy baja. La gente en todas partes les dice al gobierno: no simplifique, aquí los problemas son de otro corte, aquí hay una problemática social, están peleándose la tierra. Es la gente que se acostumbró a la guerra para hacer negocios y acumular poder, pero que choca con comunidades enteras. Hay una movilización extraordinaria en Colombia por la paz, y que le está diciendo al gobierno que no desenfoque. Es decir, la credibilidad del discurso narcotizado no se ha naturalizado. Lo que se ha naturalizado es que el gobierno lo repita y lo repita, y el ministro diga que la solución es hacer la fumigación aérea con químicos, con glifosato, como si fuera la solución de todos los problemas, y eso por supuesto pues se escucha ridículo. No sé,
¿Van a fumigar la minería del oro o qué es lo que van a hacer? Sí, pero doctor Camilo González, son 85 masacres. Hoy ustedes a través de Indepaz, a través de las redes sociales nos contaban al mundo que era esto. Eso es para que hubiese una movilización permanente en todo el país. En el departamento del Chocó la gente se desplazó, las mujeres salieron a marchar, pero eso fue hace 3 días y ya se olvidó. Así que... Aquí por supuesto que hay una conmoción nacional, pero hay una indignación. Aquí hay un movimiento social, una conciencia ciudadana muy fuerte. Hace unos meses significó estallidos en las grandes ciudades, en Bogotá incluso fue objeto de una represión brutal, con otra masacre en este caso por el exceso de fuerza, abuso de fuerza por parte del propio Estado. Las comunidades, por ejemplo, en el Cauca, las comunidades están organizadas. Todos los días hay 40.000 personas cuidando comunidades y carreteras en solo ese departamento y así en otras regiones. Las comunidades, aquí hay una situación muy convulsiva. Aquí no solamente es la dinámica de la muerte, también hay una opinión democrática activa y una sensibilidad ciudadana que se expresa y se va a seguir expresando. Por supuesto que en las condiciones de pandemia hay inmovilidad, hay temor, y al mismo tiempo se usa la emergencia de la pandemia y el estado de sitio virtual que se establece también para contener la protesta. Pero hay una indignación, no solamente hay asombro, estupor e inmovilidad, sino que también hay toda una conciencia ciudadana democrática muy poderosa que, por supuesto, ante ella tendrá que rendir cuentas un gobierno que es omisivo, de acción con daño y de complicidades con todas estas dinámicas violentas. Gobierno que no protege a la población. Me quedo con esto último que usted nos ha dicho para preguntarle, complicidades con todas estas dinámicas ilegales. ¿Por qué el gobierno lo que promete para tratar de evitar una situación, un baño de sangre como esto, es enviar más fuerza pública? Si lo que hay es fuerza pública, ejército y policía en todas estas regiones del país. Cauca, Antioquia, bases militares por todos lados. Sí, bueno, presencia de mucho pie de fuerza. Eso han anunciado varias operaciones en lo que llaman zonas estratégicas de intervención integral o zonas especiales, como en el departamento del Cauca. Hay una saturación de presencia de fuerza pública, pero pues lo que pasa es que están completamente desorientados por la política que dictan desde el gobierno, porque si llegan tarde y lo único que hacen es sacar unos carteles y darle la orden a la policía y al ejército que vayan a capturar unos gatilleros. Pero los verdaderos perpetradores, los mafiosos, todas esas estructuras macrocriminales que han actuado a lo largo de décadas y que perviven en algunos territorios, no son objetos de una acción sistemática y efectiva por parte del Estado y de la propia fuerza pública ni de los servicios de inteligencia. Entonces, eso indica que hay allí muchos canales de complicidades que llevan a inmovilizar lo que debería ser una acción mucho más radical y contundente del Estado. Queda algo por preguntarle, doctor Camilo González, y tiene que ver con las estructuras paramilitares o de bandas criminales, como les llama el gobierno, e incluimos además disidencias de las FARC. Por ejemplo, se hablaba hoy en la masacre de Antioquia que fueron los Caparros, pero la de hace 2 días que habían sido el Clan del Golfo. ¿Usted cómo caracterizaría esas estructuras que tienen unos nombres incluso bastantes novedosos? Si son las mismas estructuras paramilitares de los años 90 de las Autodefensas Unidas de Colombia, lo que han hecho es mutar a otros nombres y mayor nivel de violencia. Pues estos son herederos directos de las autodefensas que comandaban los Castaño y que se desmovilizaron parcialmente en el año 2005. Pero estos señores llevan 15 años, se han dividido, ya, pues porque estos son composiciones de viejos jefes que dejaron mandos medios y cuidando intereses, pero llevamos 15 años y imagínense toda la zona esta del Bajo Cauca, sur de Córdoba, regiones del Urabá y Chocó, más de 100 municipios de Colombia y con ramificaciones desde Medellín, Quibdó y otras ciudades, siguen actuando, siguen allí porque tienen unas estructuras de poderes económicos y de complicidades políticas muy grandes. No hay ninguna otra explicación.
Esto no se trata de grupos armados, se trata de complejos macrocriminales con tentáculos en muchas redes, en muchos sectores, con captura de posiciones dentro del Estado. Eso ha sido incluso así calificado con las palabras que yo estoy diciendo en sentencias de los tribunales de justicia y paz en Colombia y de la Corte Interamericana. Es una operación y una sistematicidad conocida que sin embargo no se doblega porque no hay una decisión real de combatirlos y unas estrategias suficientes, digamos, consistentes con la naturaleza del problema. Sí, para despedirlo, doctor Camilo González, su reflexión con respecto a lo que viene. Si revisamos este panorama, el escenario que viene cuando vemos un gobierno inoperante con todo eso que usted nos dice y un gobierno que le quedan aún 2 años de mandato. Esto quiere decir entonces que el baño de sangre va a continuar. Es demasiado doloroso el panorama. Pues sí, la verdad que aquí tenemos un panorama que tiene varias aristas, ¿no? Por varios lados. Porque por un lado está toda esta acción criminal de todos estos aparatos de muerte, pero por otro lado hay unas iniciativas muy poderosas, ciudadanas, democráticas, que van a estar en juego. Aquí no está nada escrito, la transición a la paz no ha caducado, estamos en esa transición, en un juego de fuerzas polarizadas que van a tener enfrentamientos durante todo este periodo y que seguramente eso se expresará en la coyuntura electoral y en la prueba de fuerzas en las elecciones. Colombia tendrá un periodo de prueba, de confrontaciones, pero no podríamos decir que ya todo está escrito y que el único futuro para los colombianos es la muerte y la escalada de nuevas violencias. Aquí hay reservas y hay que apostarle a eso. Y por supuesto, en medio de tanta dificultad, pues hacemos énfasis en que está la oportunidad viva para la paz, que los acuerdos de paz cumplidos integralmente son una ruta realmente de transformación positiva. Y ahí estamos. Que así sea, que se abra un camino, que se abra una brecha para pensar que esta paz es realmente posible en Colombia. Doctor Camilo González, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches para ustedes. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia. La justicia instruye que se archive el caso conocido como fraude electoral 2019. Así comienza a cerrarse desde los estrados judiciales un oscuro capítulo para el país en donde se instaló una narrativa de fraude del movimiento al socialismo para luego dar un golpe de Estado. La pregunta central es, ¿y quién paga todo el sufrimiento del pueblo? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. La geopolítica latinoamericana expuesta a través de los diarios. Cada día observa lo que la prensa tiene que decir desde Enclave Mediática. Lunes a viernes. Solo por Telesur. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.
En noticia Bolivia, el Poder Judicial archiva la causa por el hipotético fraude electoral contra Evo Morales, Álvaro García Linera y otros miembros del gabinete en relación a las elecciones de octubre del año pasado. Lo revisamos. Un juzgado local dejó sin efecto la denuncia presentada por el ex candidato presidencial Carlos Mesa, que tenía como objetivo encarcelar a los ex dirigentes del MAS y PSP por supuestos delitos electorales cometidos en las elecciones del pasado 20 de octubre de 2019. La decisión fue emitida por el juez Claudio Castro bajo la resolución 408-2020. La querella impulsada por Mesa se basó en un informe publicado por la Organización de Estados Americanos que denunció supuestas irregularidades que nunca fueron especificadas ni probadas por la justicia. De acuerdo a esta sentencia, el Tribunal Supremo Electoral no determinó internamente resolver si existió o no fraude en el proceso electoral, cuyo ganador indiscutible fue el candidato Evo Morales. No obstante, se cuestionó sin base jurídica real si la victoria habría sido por un margen que le permitiera ser electo en primera vuelta. Las acciones injerencistas de la OEA sirvieron como punto de partida para el golpe de Estado ejecutado por sectores ultraconservadores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con apoyo político y diplomático del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de facto, fruto del golpe de Estado, además de resquebrajar todo el marco institucional del país, cometió violaciones sistemáticas a los derechos humanos, cuyos casos más resaltantes fueron las masacres de Sencata y Sacaba, además de persecución política a dirigentes y militantes de organizaciones políticas aliadas al expresidente Evo Morales. Después de meses de presión popular y diplomática que permitieron la realización de las elecciones generales del pasado 18 de octubre, la propuesta presidencial del MAS y PSP, encabezada por Luis Arce y David Choquehuanca, arrasó con más de 25 puntos porcentuales sobre su más cercano adversario y convocó una participación electoral que superó el 88% de los electores inscritos, resultado incuestionable y que dejó en claro la inexistencia de cualquier tipo de fraude en 2019. Sumamos información a esta hora desde La Paz con nuestro corresponsal Freddy Morales. Hola Freddy, muy buenas noches. ¿Cuántos procesos y de qué tipo siguen abiertos en contra del expresidente Evo Morales, en contra del exvicepresidente Álvaro García Linera, en contra de los referentes del MAS? Recordamos que precisamente después del golpe de Estado lo que vimos fue una cadena de procesos judiciales en contra de los referentes del movimiento al socialismo. Hola Tatiana, buenas noches. Contra el expresidente Evo Morales son más de 8 los procesos abiertos, pero por declaraciones del ministro de Justicia del gobierno de facto, contra dirigentes del movimiento al socialismo y dirigentes de movimientos sociales se habían abierto, incluido Evo Morales, se habían abierto más de 60. Lo que llama la atención en esta circunstancia en que los sectores de la derecha, incluidos parlamentarios de Carlos Mesa, han rechazado de manera rotunda la decisión de la jueza de La Paz. Llama la atención, digo Tatiana, el hecho de que en 11 meses de gobierno de facto no se hubiese presentado una sola prueba del supuesto fraude electoral por parte tanto de la Fiscalía, porque debemos recordar que fue primero la Fiscalía que por decisión propia abrió proceso por el supuesto delito de fraude electoral en noviembre del año pasado, inmediatamente después del golpe, por instrucción además del gobierno de facto, y posteriormente el 12 de febrero de este año se suma a ese proceso el señor Carlos Mesa, candidato a la presidencia entonces. En todo este tiempo no se presentaron pruebas para sustentar la acusación. Sin embargo, los parlamentarios de Carlos Mesa afirman que la justicia está cooptada por el gobierno del señor Luis Arce, por el gobierno del movimiento al socialismo y una serie de rechazos que se han dado a la decisión judicial. El presidente del Tribunal Electoral, el señor Salvador Romero, ha señalado por su lado que respeta las decisiones que toman otros órganos del Estado que además son independientes según la Constitución. La misma postura ha adoptado el gobierno nacional
que ha señalado que respeta las decisiones judiciales dada la independencia del Poder Judicial. Tatiana. Sí, hay algo que llama la atención en todo esto que nos narras, en los hechos que nos narras, Freddy, y es que el grupo político que acompaña, bueno, y a Carlos Mesa además como es candidato presidencial y siempre un clarísimo opositor del movimiento al socialismo, dice ahora que rechazan esta situación, pero no hay pruebas. ¿Qué sustenta entonces ese rechazo si no hay una sola prueba y pasaron casi un año para que tuvieran el tiempo, digamos, de buscarlas, tratar de escudriñar en algún lugar y presentarlas ante la justicia? El tema, Tatiana, sobre todo la información que hemos acumulado, es que el informe preliminar, mira el término, informe preliminar de la Organización de Estados Americanos, que dio paso al golpe de Estado inmediatamente después de conocido el informe preliminar, ese informe preliminar de los observadores de la OEA de las elecciones del año pasado, no mencionan en ningún punto la palabra fraude electoral. Mencionan irregularidades, como ocurren en todas elecciones, que en tal mesa no estaban los jurados electorales a tal hora, o que no asistió la mayoría de ellos, que hubieron algunas actas que estaban dañadas, que hubo observaciones a 250 actas, eso dice el informe de la Organización de Estados Americanos. El único que habla de fraude, textualmente la Organización de Estados Americanos, es su secretario general. Pero el informe preliminar de la OEA, no hay un informe complementario, no hay el informe final de la Organización de Estados Americanos sobre esas elecciones, sino simplemente observaciones en el informe preliminar. Y es el secretario general el que habla expresamente de fraude. La oposición, toda la derecha boliviana, se agarra de ese informe de la Organización de Estados Americanos para justificar una campaña de un mes anterior a las elecciones que había hecho toda la derecha boliviana con sus medios de comunicación, señalando que habría fraude, al extremo de que el propio Carlos Mesa, 3 meses antes de las elecciones, dice que si gana Evo Morales no reconocerá el resultado de las elecciones. También lo dicen los comités cívicos que estaban movilizados contra el gobierno de Evo Morales. Lo dice Fernando Camacho, el principal propulsor del golpe de Estado, que además lo ha admitido como tal, junto con su papá, como actores principales de lo que sucedió entonces. De modo que esa es la situación, se difundió lo que hasta ahora aparenta ha sido una mentira repetida muchas veces, y parece que toda la derecha boliviana y sus medios de comunicación se lo creyó, que hablan de fraude a pardo cerrado en las elecciones del 2019. Pero en el proceso que fue abierto expresamente para acusar a Evo Morales, a 3 de los que fueron sus ministros y al ex vicepresidente Álvaro García, según la decisión de la jueza, no se presentó ningún tipo de pruebas para sustentar la acusación. Tatiana. Y los hechos son los que hacen la realidad, no las llamadas fake news, las mentiras dichas tantas y tantas veces, aunque estén acompañadas por medios de comunicación. De eso bien conocemos y hay un ejemplo clarísimo. El asunto, Freddy, fue tanto dolor producido al pueblo boliviano. Freddy, gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es un hecho que vamos a analizar con Hugo Siles. Hugo es analista político, nos acompaña desde Santa Cruz, allá en Bolivia. Hugo, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Un placer estar en Telesur. Muchísimas gracias. Hugo, primero preguntarle sobre esta decisión que toma la justicia desde La Paz. Juez de La Paz que dice se archiva porque no hay pruebas de ese supuesto fraude que luego derivó en un golpe de Estado. Bueno, Tatiana, es una determinación de la justicia que se aproxima a los hechos fácticos y reales. Recordemos que esto del supuesto fraude electoral fue una narrativa que se instaló luego de las elecciones generales del año 2019. Fue el entonces candidato Carlos Mesa quien habló de fraude monumental, hizo un llamado a las calles, a la movilización en las calles, que concluyó en la quema de al menos 6 o 7 órganos departamentales electorales en todo el país. El hecho de que se haya afirmado un supuesto fraude monumental sin tener prueba alguna, sin tener un informe lo suficientemente consistente de la Organización de Estados Americanos que hubiera determinado
algún tipo de hecho irregular, porque no existió ni el informe suficiente con la acumulación de pruebas. Es más, el mismo informe de la Organización de Estados Americanos nunca habla de fraude, habla de un debilitamiento en la cadena de custodia, o, por ejemplo, de que en algunas mesas, 13 mesas, recintos electorales, la votación del MAS hubiera sido una votación demasiado alta. Entonces, fíjese cómo estos hechos, que no guardan ningún tipo de asidero, finalmente la justicia, en la valoración fáctica y de derecho, determina que no hay pruebas para determinar esta demanda de fraude electoral. Pero obviamente han sido meses de instalación de todo un proceso conspirativo que finalmente asestó en la persecución de ex autoridades, encarcelamiento de ex autoridades del órgano electoral y toda una lectura a través de los medios de comunicación que hablaba de este supuesto fraude electoral. Pero no se consiguió ninguna prueba, Tatiana. No se consiguió ninguna prueba, y ahora que recuerdo un aspecto para ratificar este hecho, porque lo has planteado, permíteme, te lo pregunto. Se hablaban de un pequeño número de mesas, de ese 100% de todas las mesas instaladas ese 20 de octubre del año 2019. En las elecciones de este año, prácticamente un año después, se revisaron esas mesas y, oh sorpresa, hubo un mayor nivel de votación para el movimiento al socialismo. Evidentemente ratifica que no tiene peso esa denuncia que se hizo el año pasado. ¿De dónde entonces argumenta el grupo de Carlos Mesa, del ex candidato a la presidencia, presidente de hecho por un tiempo en el país, que sí debe mantenerse el fraude? ¿De dónde sacan entonces ese argumento para seguir dando, digamos, esa pelea, si es que ellos creen que es así? Tatiana, fue muy curioso el hecho de que Carlos Mesa, a minutos de poder, de haberse concluido la jornada electoral del 20 de octubre del año 2019, a minutos tan solo, él ya habló de un fraude monumental, habló de hechos irregulares que mostraban, según la perspectiva que presentaba en ese momento, que hubiera existido fraude, pero nunca se demostró. Incluso para los televidentes que nos ven en Bolivia, la contabilización de votos se registra en actas. Esas actas, las copias de las mismas, son distribuidas a los partidos políticos que tienen sus delegados en cada mesa. Y en cada mesa electoral, los delegados no solamente reciben una copia, sino que la misma también entra a los centros de cómputo general, departamental, y los mismos son también observados y fiscalizados por otros delegados de las tiendas políticas. Por lo tanto, en términos muy sencillos, es imposible vulnerar los registros de un acta que ya contabilizaron y firmaron los propios delegados de los partidos políticos. Por eso es que en alguna medida, incluso el recuento de todas las actas podría dar lugar a una fiscalización muy fidedigna de la votación. Pero teniendo en mano esa información, la irresponsable afirmación del ex candidato Carlos Mesa llevó a una vorágine de hechos y como consecuencia dominó. Finalmente, la conspiración alcanzó niveles de golpe a la institucionalidad democrática, el que las Fuerzas Armadas, luego de todo un proceso de paralización del país por 3 semanas, además de amotinamiento de la policía y de hechos evidentemente conspirativos y golpistas, determinaron finalmente la instalación de un gobierno transitorio de facto con una presidenta autoproclamada. Todo este proceso ha tenido sin duda la mano invisible de actores externos que finalmente coadyuvaron en esta tarea de conspiración de un golpe de Estado, pero que se basa como antecedente principal en este hecho que el ex candidato Carlos Mesa denuncia a minutos de haberse cerrado la jornada electoral con esa frase de fraude monumental. La Organización de Estados Americanos jamás
pudo demostrar que en las mesas electorales que registraron una alta votación en el 2019 se ocurrió fraude, porque como usted bien lo ha dicho, en el 18 de octubre del año 2020, de este año, en las elecciones, en esas mesas, la votación del MAS fue igual o mayor incluso. Además, también existen al menos 8 investigaciones de universidades de Estados Unidos y de otros países, investigaciones académicas de expertos en elecciones que han determinado que ninguno de los informes de la OEA tiene consistencia y asidero y no hay ninguna evidencia de manipulación o de fraude electoral. Sí, yo lo escucho atentamente y lo que uno se pregunta es, con respecto al argumento de Carlos Mesa, esto es entonces una postura de carácter política al ver que se les fue, que se desdibujó todo el entramado que trataban de darle legalidad judicial. ¿Cuánto pesa políticamente para Carlos Mesa una situación de estas? Bueno, ha sido también el resultado que ha obtenido Carlos Mesa en la elección de este año. Recordemos que Carlos Mesa no pudo aglutinar el llamado voto útil, que era la concentración de un voto en favor del candidato que supuestamente tuviera mayor ventaja para poder disputarle al MAS y el candidato del MAS, Luis Arce, la presidencia en primera vuelta o ir a segunda vuelta, como se pronosticaba desde la oposición en Bolivia. En ese contexto, la propia narrativa de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana y de la oposición, finalmente se chocó con una realidad, y la realidad es que la población en Bolivia, el inmenso bloque popular y la población mayoritaria de las ciudades y del área rural, optó por la opción de apoyar nuevamente la propuesta y la vigencia del MAS y la propuesta que tenía Luis Arce en una franca identificación con más de una década de aciertos y de logros en la economía y en la sociedad en Bolivia. El reflejo de la presidencia de por ejemplo, Evo Morales fue altamente significativa para poder alcanzar en la población una satisfacción en el voto que finalmente se manifiesta a favor de Luis Arce. Entonces, Carlos Mesa queda descolocado al no tener el apoyo y el respaldo de una importantísima porción de la población, e incluso él en algún momento decía que el 65% de la población en Bolivia rechazaba la opción del MAS. Una lectura totalmente equivocada, porque finalmente el respaldo del MAS de Luis Arce en las ciudades era mayoritario, y más del 25-26% de diferencia habilita de que la opción que tenía el MAS, el discurso, la propuesta y la vigencia de un país que cambió en la última década, era sin duda una respuesta contundente en la adhesión del militante, del simpatizante, pero por sobre todo de la población de las ciudades y la población que se cansó de esta narrativa falseada y que de alguna manera no representaba la verdadera realidad de Bolivia. Y la realidad es que la oposición en Bolivia nunca pudo demostrar, no solamente propuesta, sino que estos hechos de noviembre, que finalmente dieron lugar a un golpe de Estado, pudieron recibir el respaldo de la población. No hubo respaldo para la iniciativa de provocar un rompimiento al orden constitucional y democrático en Bolivia. Y finalmente la economía, en 11 meses, devastada por un gobierno destruida, transitorio de facto, finalmente generó esto que ya conocemos, y una victoria del 55% que obtuvo el candidato Luis Arce, hoy presidente, y David Choquehuanca. Un capítulo oscuro del país, corto, 11 meses, pero realmente muy doloroso, y aún con muchas cosas, con muchas situaciones, con muchos hechos por conocer. Hugo, gracias por tu análisis siempre. Muy buenas noches. Gracias,
por la oportunidad. Muchísimas gracias, buenas noches. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Albo Beret, Noticia América Latina. Inició este martes la cumbre anual de un maltrecho Mercosur. Argentina asumirá su presidencia pro tempore y promete revitalizar el bloque. El asunto central es la recuperación económica de naciones miembro en tiempos de pandemia. Son hechos que analizamos al volver en Es Noticia. Te alistas, corres, lanzas, golpeas, nadas, esquivas. Es un esfuerzo constante para mirarlo en Deportes Telesur. De lunes a viernes, solo por Telesur. Ahora podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia América Latina, este martes los cancilleres de países miembros del Mercado Común del Sur, Mercosur, iniciaron un encuentro anual del bloque de manera virtual con una agenda marcada por la crisis económica, la pandemia y los problemas internos de este bloque. La 57ª sesión del Mercosur está enmarcada en el cierre del ciclo presidencial que mantenía Uruguay. A partir de este miércoles será asumida por el gobierno de Argentina. Este martes, en la agenda de los cancilleres, se abordó la reactivación de los procesos comerciales, el estado de las negociaciones del acuerdo Mercosur-Unión Europea, la crisis económica del bloque y la promesa de Argentina de revitalizar la maltrecha alianza. Otra de las promesas será avanzar en la inclusión de Bolivia como estado parte. Recordemos que hasta el momento Bolivia es un estado asociado. Vamos a analizar estos hechos con Federico Montero, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, es director del Observatorio del Sur Global desde Argentina. Federico, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias. Dos preguntas en una, Federico. ¿Cuál es el estado de Mercosur en este momento? Y en ese mismo sentido, el desafío que le espera a Argentina en los próximos meses cuando mañana asume a través del presidente Alberto Fernández la presidencia pro tempore del bloque. Bueno, es un momento muy especial del Mercosur en que Argentina asume la presidencia pro tempore al cumplirse 30 años de la conformación del Mercosur. En este sentido, el paso de la presidencia pro tempore a la Argentina es un gran desafío en términos políticos para, como mencionó su canciller en la reunión de hoy,
revitalizar la dinámica de la integración. Sabemos que la presidencia pro tempore uruguaya le tocó sobrellevar la condición de la pandemia, una situación muy difícil que atraviesa a toda la región, pero aún así se lograron ciertos niveles de coordinación en el marco de la pandemia y sostener el funcionamiento del bloque y de la agenda, aún con las dificultades de la pandemia. Por delante, la revitalización del bloque comercial implica, como hoy mencionó su canciller, una mirada más política y social del Mercosur, ponerse de acuerdo y dar énfasis a los temas de infraestructura y poder tener un diagnóstico franco sobre el mundo en que vivimos y cómo la estrategia de integración tiene que estar a la altura de los desafíos de este mundo en transformación, que son desafíos profundos para los países como los del Cono Sur, y que en ese sentido todos los desafíos estarán puestos en la capacidad que tenga el Mercosur de rescatar sus valores fundacionales y tratarlos de adaptar a las difíciles condiciones del mundo en que vivimos. ¿Y cómo ponerse de acuerdo en asuntos claves, como por ejemplo la profunda crisis económica que hay en cada una de las naciones miembros del bloque? Revisamos, por ejemplo, la situación de Brasil, y que todo está transversalizado por la crisis de salud producto de la pandemia. Argentina hemos visto que hace inmensos esfuerzos por atender a su población sobre la COVID-19, pero Brasil hace todo lo contrario. Así que, ¿en dónde podrá uno ver un probable camino en términos de integración cuando en asuntos que son nodales para la vida, porque estamos hablando nada más que de la vida y la muerte, no se ponen de acuerdo? Bueno, es cierto que quizás desde una perspectiva más general ha habido algunas orientaciones en cuanto a políticas públicas diferenciadas del Mercosur en algunos de los países miembros, como la que usted menciona, pero también es cierto que esa fue una de las cosas que se recalcó el día de hoy. ¿Cómo podemos sustentar la dinámica del proceso de integración independientemente de las distintas orientaciones ideológicas que tengan los gobiernos de los países? Por eso fue muy importante la reunión que se desarrolló hace pocos días entre el presidente Alberto Fernández y Jair Bolsonaro en ocasión de la celebración del aniversario de la amistad argentino-brasileña, porque el esfuerzo de la Argentina es tratar de buscar las vías de diálogo y los denominadores comunes independientemente de las diferencias ideológicas, y estos denominadores comunes tienen que ver con la necesidad de afianzar la integración, de poner en marcha la recuperación económica, de hacer un énfasis muy fuerte en todo lo que tiene que ver con las obras de infraestructura que el Mercosur necesita para tratar de alivianar las asimetrías entre los países, y luego al interior de la diversidad de posturas ideológicas, que cada país pueda seguir adelante con el modelo de desarrollo que ha elegido y por el cual sus pueblos lo han votado. Me parece que esa es la principal desafío que hoy tiene el Mercosur. Cómo se vuelven a construir mínimos denominadores comunes independientemente de las orientaciones quizás divergentes que pueda haber en relación a las políticas gubernamentales, y toda la apuesta de la República Argentina va a ser a tratar de redinamizar la política del bloque a partir de volver a encontrar puntos de consenso para que la integración avance. Sin duda que se trata de un tremendo desafío en este tiempo de pandemia, una situación tan inédita, tan compleja para la humanidad. Profesor, y me queda algo por preguntarle: ¿qué tan beneficioso, qué tan oportuno puede ser en este momento, al ver también la situación tan compleja que está viviendo la Unión Europea, comenzar a buscar de nuevo el entendimiento para el acuerdo Mercosur-la Unión Europea? Bueno, efectivamente se ha llegado a un preacuerdo, un acuerdo discutido durante muchos años por los dos bloques. Durante la gestión del gobierno anterior argentino se llegó a un preacuerdo, y el compromiso de la República Argentina es que eso se debata con total publicidad, que se lleve al Congreso, y todos los actores políticos y sociales de la Argentina que no tuvieron la posibilidad de opinar y expresar su opinión en relación a ese acuerdo cuando se discutió y se llegó al preacuerdo, puedan hacerlo de acá en adelante. Ese es el compromiso que asume la República Argentina en relación al gran debate que hay que dar con ese acuerdo, tratando siempre de velar porque se
preserven y se protejan los intereses de sectores estratégicos para cada uno de los países partes del Mercosur. Muchísimas gracias por ese análisis, profesor. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @esnoticiatelesur, @Tatiana_Telesur. Hasta mañana, sigan con nosotros.